Paseos por Córdoba con Juan Galán. Juan, ¿has visto qué talentos nos trae la Escuela de Músicos a La Voz de la Ciudad? Vaya, desde que estoy aquí la verdad es que me estoy dando cuenta de la cantidad de talentos musicales que tenemos. Aparentemente creemos que Córdoba no es una ciudad con cultura musical, ¿no? Con como cultura Valencia, musical, ¿no? o otras ciudades que tienen en la zona de Levante, que tienen una cultura tremenda. Pero yo, leyendo la historia de la ciudad y viendo ahora lo que tenemos, me estoy quedando absolutamente maravillado, porque con esta Córdoba lo tiene todo tan tapado bajo una manta. Es una auténtica pena que no... La Escuela de Músicos realmente nos descubre muchas semanas esos talentos. También... Juan, hoy hay que salir con el paraguas a hacer el paseo, ¿verdad? Hombre, pero hoy está lloviendo en Córdoba. Córdoba está bonita con sol, Córdoba lloviendo es que preciosa, es una maravilla. Es como preciosa. Santiago de Compostela. A Santiago hay que verla lloviendo. Ajá. Eso es otro mundo. Y Córdoba lloviendo, la piedra y la cal adquieren un matiz que no lo tiene con sol, como decían los antiguos, reverbera mucho y molesta a la vista. Ajá. Pues escúchame, hoy vamos a hablar sobre el Campo de la Merced, vamos a pasear por allí, ¿verdad? Bueno, claro, estupendo, mi barrio preferido, después de la Corredera, que conste que mi sitio emblemático de la ciudad es la Corredera, pero luego el Campo de la Merced es una preciosidad. Y bueno, ¿qué comprende el Campo de la Merced? Bueno, pues todo depende de la expansión que uno quiera dar al territorio o del automatismo. Es lo que le llama la gente, o lo que se llama técnicamente la Plaza de Colón, la Puerta Rincón, el Palacio de la Merced, convento auténticamente de la Merced, lo que era el Matadero, ese barrio que hay pasada a la zona norte de la Merced, la Torre de la Malmuerta, que es emblemática de esa zona, pues bueno, pues damos un paseíto de cómo se ha ido conformando por lo menos en los 2 últimos siglos, porque esa es una zona de la ciudad muy moderna. Sí, tened en cuenta que cuando estaba el Matadero, que lo vimos el otro día, cuando estábamos en el campo Madre de Dios, cómo se hacía el nuevo matadero allí en 1878, pues ya desaparece el matadero y de hecho vemos que en los molinos, y vemos la alta de los molinos, baja de los molinos, las 2 calles de ese, y ya no se pronuncia matadero, pero fue siempre desde tiempo inmemorial. Yo creo que por lo menos yo encuentro datos del 1500 y pico con el matadero allí. ¿Y por qué se le llama a esta zona Campo de la Merced? Porque era un campo, como el matadero estaba allí, por las Ollerías venía la gran vía de la Mesta, por donde entraba el ganado por Córdoba, y atravesaba ese campo. Eso era un descansadero de ganado a las puertas de la ciudad, ¿no? de la ciudad y del matadero, ¿no? Donde del matadero, los claro. que iban trashumantes pues seguían, y los que no, pues allí tenemos una callecita que la gente confunde con San Fernando, porque claro, San Fernando es la feria, aquella es la calle Feria. Allí había una feria donde se compraba, se vendía el ganado que se mataba en el matadero, ¿no? Continuamente. Así, era el campo, hoy ya jardín, parque, más eufemísticamente, pero hasta prácticamente finales del 19 era el Campo de la Merced, sin más historia. Allí está también el actual Palacio de la Merced, claro, que es la Diputación de Córdoba. El nombre viene por la fundación del convento de Mercedarios, ya por el 1250 o por ahí. Es una fundación de Fernando III, el santo. Sí que, y ese ahora, pues claro, llamarle cuando tiene función civil, parece que llamarle convento no tiene sentido, y se le llama un poco palacio, quizá ¿no? eufemísticamente palacio. Pero palacio no fue nunca. No, fue convento hasta 1820, fue solo y exclusivamente convento. A partir de 1820 se quedó, después de la claustración, un poco ahí en stand-by. En el 35 pasa al Estado por la desamortización, y en el 42 se
se le cede a la Diputación, que a su vez se había hecho cargo de la beneficencia, que era cosa de la Iglesia hasta entonces, y mete ahí el hospicio. Y bueno, hospicio y asilo, porque había tanto niños como personas mayores, ¿no? Ya. Y así estuvo hasta 1965, hasta el día 7 de enero de 1966, exactamente después de la fiesta de Reyes, en que la última vez que va la cabalgata de Reyes a llevar a los niños a los hospicianos, al día siguiente salieron los niños, poquito había ya, gracias a Dios, en esa época, Sí. hacia el campo Madre de Dios, donde está hoy la Facultad de Derecho, que era el antiguo convento del Carmen, y allí estuvo la maternidad y el hospicio, pues hasta que pasó a ser Facultad de Derecho. ¿Por qué otros lugares paseamos, Juan? ¿Qué lugares Pues, destacados? Mira, es que para entrar a la Merced, el sitio bonito es entrar por Alfaro. Ajá. Entras por la calle Alfaro, que era la calle Carnicería. Las carnicerías en Córdoba estaban hasta la desamortización, pertenecían también a la iglesia, como no, y estaban alrededor de la mezquita. En esas lonjas que vemos en la mezquita, pues ahí eran los tenderetes de las carnicerías. Cuando pasan al ayuntamiento, pues se traen a esta parte alta ya de la ciudad. Ya. Por eso se llamaba carnicería. Y ahí entras, luego llega hasta la Cuesta del Bailío. La Cuesta del Bailío empieza ya lo que es la Puerta del Rincón. Había una de las puertas importantes de la ciudad, sobre todo en el siglo XIX, por temas de arbitrio, ¿no? Por eso estaba en muy mal estado. Ya en el 40 y tanto se está denunciando que se derriba. Vino unas lluvias como las de este otoño, se llevó esa y la de San Cayetano, bueno, la del Colodro, Sí. se las llevó por delante. ¿El agua se las llevó? El agua Vaya. se las minó, porque claro, en esas torronteras el agua venía. Y ya hubo que derribarla, se intentó, y está el dibujo, que algunos confunden con la antigua, pero no, el dibujo que era de 3 arcos, uno principal para entrada de carruaje y 2 pequeñitos para personajes, que lo pintó don Pedro Nolasco, y que tampoco se hizo porque, bueno, fue perdiendo importancia el tema de las murallas, y no ya como defensa, que la había perdido hacía muchos años, sino como acotamiento para arbitrios, ¿no? También la fue perdiendo y total que no se hizo. Oye, me cuentas que ahí en la Puerta del Rincón había un antiguo palacio, ¿verdad? Bueno, en la Puerta del Rincón, lo que hoy es la Plaza de la Puerta del Rincón, que era antiguamente le llamaban por ese palacio del Marqués de Guadalcázar. Hizo en 1850 su gran palacio. Él no vivía aquí prácticamente, ¿no? Y la prueba es que murió en Niza, su hijo, su viuda, su hija vivieron por aquí más tiempo. Era un palacio que lo hizo un arquitecto muy desconocido de la ciudad, que era Luque Lubián, don Rafael de Luque Lubián. Era neoclásico, como casi todo lo que hacía don Rafael. También hizo la antigua fachada, que todavía hay fotos algunas del ayuntamiento. Hizo el Palacio de Valdefloro, el que hoy vemos en la Plaza de las Doblas, es suyo. Y bueno, la puerta, el círculo antiguo. Por aquí he traído un dibujo de una de las ampliaciones que aunque no está hecha por él, se respetó su estilo y era totalmente neoclásico, los frisos triangulares y tal, muy bonito. Y eso era un palacio con una verja. La verja es la que hoy tenemos en el jardín que da Reyes Católicos en la Diputación. Ese es lo que queda, ¿no?, de este palacio. Bueno, quedan algunas cosas. Dentro de la Diputación hay una fuente de mármol blanco en el último patio, que también es de ese palacio, del patio de ese palacio. Sí, don Rafael Lahoz le coincidió la restauración del Palacio de la Merced con el derribo del Palacio de Guadalcázar para los pisos que hay ahora. Y entonces recuperó muchísimas cosas, una escalera, la fuente, la verja, en fin, recuperó todo lo que pudo, de, ¿no?, ese palacio, que era una auténtica preciosidad y un lujo, pero en fin, impagable en estos años modernos. En estos momentos. Otros elementos, la fuente, ¿verdad?, que tenemos en los jardines de Colón, ¿verdad? La fuente de los jardines de la Merced, que es muy desconocida. Esa fuente se hizo en 1890 para ponerla, y estuvo ahí precisamente en la confluencia de Tejares con la Victoria, donde luego hubo una iluminada y eso, ahí se hizo. Tenemos toda la historia del cantero que la hizo, cómo la hizo, el botador ese
Se trasladó aquí en 1914, Ujú. 13-14, porque en la Victoria estorbaba para la feria, y se trasladó ahí. Y luego aquí ya lo que le hizo don Víctor Escribano son esas conchas que tiene en la caída y Sí. esa gran piña que tiene abajo, y el botador último, el final del pivote, que era un hierro simplemente, él lo Sí. revistió un Ajá. poco, y don Víctor Escribano en el año 40 y tanto por ahí le hizo esa terminación, y así quedó. Y es una historia debajo de la plaza, porque ahí siempre se quiso poner el gran monumento a Colón, y A de Colón. hecho aquí tengo yo el pergamino que se puso en 1892 con el cuarto centenario de Colón, del sí. descubrimiento de América. Se metió este acta firmada por todos los concejales de la época, Ajá. que es una auténtica monada. Claro, esto está en el archivo en pergamino auténtico, en piar de Vaya, vaya, de vaya. oveja. Ajá, ajá. Pero bueno, yo tengo una fotografía copia. de ese pergamino donde se ven los montones de dobleces que Ajá, desgraciadamente tiene, y que me costó la misma vida poner derecho para poderlo leer. Oye, y en ese pergamino lo que dice es que el que se... Ahí es un acta capitular, ahí se reúne, bien, es largo, no vamos a... Pero se reúne el ayuntamiento allí, deciden conmemorar, darle el nombre de la plaza de Colón a aquella zona, y meten periódicos, monedas y cosas de esa época, y hacerle un monumento. Había previsto un monumento tipo del que hay en Barcelona, Ajá, ajá. y ponerle un monumento a Colón, que sigue al final- esta ciudad debiéndole a Colón. Pero bueno. Pero tú aseguras que esa caja de plomo está bajo la fuente, Sí, ¿no? sí, tiene que estar allí. Lo que pasa es que como hay una losa de hormigón que sostiene debajo de eso, cuando se levantó la fuente, yo intenté a ver si levantaban la losa de hormigón y buscar la fuente, la caja de plomo, pero claro, aquello costaba mucho dinero, no era necesario. Y me dijo el ingeniero que me olvidara de historia. Oye, Juan, no nos podemos ir del paseo sin pasar por la Torre de la Malmuerta Hombre, hoy. yo sería de esa villanía. Ujú, ujú. Bueno, la Torre de la Muerta es una joyita que conservamos, una de las 8 torres albarranas que creo que tenía la ciudad, y que debía de ser la mejor. Las otras que se tiraron, las que yo he visto derribar, eran todas de tipo cuadrado. Ramírez de Arellano dice que la que había en la Puerta Gallegos, que era también ochavada y tal. En fin, yo no le he visto el derribo, no he visto la descripción, no voy a dudar de don Teodomiro en absoluto. Pero lo que yo he visto es que cuando había una torre como esa, de la importancia de esa, la ciudad la defendía. Ujú. Y esa torre yo la he visto defender siempre. Cuando han intentado derribarla, la he visto defender siempre. Incluso en los años 20 estaba por las higueras, las famosas higueras que esa torre tiene siempre. Pues hubo casi que desmontarla entera, y la desmontó el ayuntamiento y la rehizo, y hay fotos estupendas con los andamiajes, con todo, y el ayuntamiento la recuperó, que intentó que el Estado lo hiciera, declarándola monumento nacional. Sigue sin ser monumento nacional específico, aunque sí está protegida por toda la protección de la muralla que queda. Ujú. Pero que merecería tener la singularidad de estar protegida, y así lo vamos a intentar desde mi asociación, que se proteja, porque bueno, creemos que es un bien. Eso. La historia de la hecha se hizo en 1404, había un letrero allí que ya no se lee, pero por fin que tenemos el texto de él, que dice que 24 de la época, para que los fechos de Enrique III no se olviden y tal. No sabemos a qué hecho se refiere. ¿no? Uh-huh. Y en los casos raros de Córdoba dice que había habido un duelo entre dos ciudadanos, y que uno de ellos, el que sobrevivió, había matado al otro con armas de ventaja, y que el rey lo condenó a muerte, y le condenó la muerte porque hiciera esa torre. Ajá. Esa es lo que dicen La explicación, ¿no? Como no nos dicen qué fecha fue ese, pues no podemos saber si efectivamente coincide con su realización o no. Las otras dos historias que ya no son tan oficiales, ¿no? Son atemporales, es decir, Ajá. la torre es de 1404-1408, el tiempo que se tarda en hacerla, está perfectamente documentada, no hay lugar a duda.
Y los otros dos hechos son de 1454 y de 1460, que son el Marqués de Priego, cuando mata a su mujer y eso, por la famosa historia de los comendadores, y el otro, la de Inés de Nestrosa, un hecho más lamentable del Marqués de Villaseca, que le comieron el coco diciéndole que su mujer se la pegaba, la mató y luego se descubrió que no eso, y que se había hecho para cárcel de uno o de otro. Bueno, no tiene la peculiaridad de una cárcel, es decir, que es muy difícil, y ya digo, los dos hechos están perfectamente documentados, son reales, son auténticos, y lo único que no es auténtico es unir la historia con la historia con la leyenda, ¿no? No leyenda, porque son historias, de verdad, ¿Sí? que son historias, y que no dude nadie que son auténticamente reales. Las muertes esas existieron, los crímenes existieron, los personajes existieron y están perfectamente documentados. Lo que no es real es la unión de una historia con otra. Ya. Es decir, la torre no está unida a esas historias, ¿no? Exactamente. El pasadizo supuesto secreto que va por el callejón de Adarve y tal, que unía, y para el que el Marqués de Priego se iba a su palacio, pues mire usted, era la conducción de agua, que además es de los 1869, la hizo don Amadeo Rodríguez, está perfectamente documentada, la traída de agua, así que una conducción que se ha medido perfectamente y no tiene nada que ver con ningún pasadizo. Nos quedamos con esta historia de la Torre de la Malmuerta, y si te parece, podemos seguir hablando de ella la semana que viene, porque hay mucha historia que contar sobre la Torre de la Malmuerta, y que hoy nos quedamos con las ganas de seguir sabiendo. Que tenemos la llave, la asociación, que pues estamos mira, locos por enseñarla. Vale, pues con esa cita nos vamos a quedar. Nos podemos poner las vistas preciosas que tiene. Nos podemos poner en contacto con la Asociación de Vecinos de la Malmuerta, que tiene las llaves, para poder visitar esta torre, y que vosotros también nos contáis la historia de esta torre. Por supuesto. Muchas gracias, Juan, por Gracias dejarnos pasear, por pasear con de nosotros por el campo de la Merced. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Gracias. Paseos por Córdoba con Juan Galán.